3 de la tarde con 40 minutos. Qué jornada la de este día jueves en vivo que estamos haciendo fuera de pauta en la 100.5. Ha pasado de todo en materia noticiosa, pero también nos da la oportunidad no solo de hacernos cargo de las noticias que hoy toman nuestra atención, sino de las que sabemos que hace un tiempo, 15 años ya, se convirtieron en historias que están caladas en lo más emotivo de las personas, en todos quienes las vivieron de uno u otro modo, y no solo en Chile, sino que se volvieron globales. Estoy hablando del rescate de los 33 mineros de la mina San José en octubre de 2010. Ya se van a cumplir 15 años de este hito. Qué impresionante, en primer lugar, constatar lo rápido que pasa el tiempo para todos los que estamos ahí, particularmente para quien estuvo muy ahí. Nuestro invitado en el estudio, ex ministro de Minería y autor del cuento Esperanza, el libro Esperanza, junto a la ilustradora Gabriela Lyon. Lawrence Goldborn, bienvenido a Fuera de Pauta. Muchas gracias. Sí, efectivamente ha pasado 15 años. Y mañana, 22 de agosto, es para mí el día más importante del rescate. El domingo 22 de agosto, alrededor de las 3 de la tarde, salió el último pedazo del sondaje que había perforado un túnel, y abajo venía un papelito que decía: estamos bien en el refugio Los 33. Oh, mañana es el día Mañana es el día en que se cumplen 15 años de ese momento, que para mí fue el más intenso, fuerte que he vivido en mi vida. Un día de emociones increíbles, porque los 17 primeros días habíamos realmente sufrido muchísimo, con puros fracasos, con desesperanza y sin ninguna real claridad de qué podíamos encontrar. Y ese día fue todo al revés, se surgió una cosa increíble. Y hasta el día de hoy yo creo que la gente que nos escucha, que tiene más de 15 años, que tiene más de 20 años, más de 25 probablemente, tal vez se acuerdan lo que estaban haciendo ese día. Y mucha gente me dice: no, yo ese domingo estaba almorzando con mi familia y de repente en la tele dice: los encontraron. Y el país entero entró en un carnaval. Tú eras joven, porque ¿qué edad tenías ahí? No, pero me acuerdo perfecto. Yo tengo ahora 40, así que... 40, me estoy quitando la edad. 25 tenía entonces... No, esto lo seguí por televisión. Yo ya estaba trabajando como periodista y claro, era una cosa de estar permanentemente pegado, porque yo creo que esta sensación... mira qué tremendo lo que tú dices, porque es verdad. Con el tiempo la memoria cambia, a veces traiciona, y uno se va quedando con lo más luminoso de estas historias. Sí. Pero partió muy mal, partió con mucho pesimismo, uno decía tragedia segura, qué terrible, vamos a empezar a recoger, en fin. Y luego este cambio que cambia todo. Pero lo que pasa es que lo vivimos ahora, desafortunadamente, por esas 6 familias que están sufriendo en el teniente por el accidente. Pero lo que ocurre normalmente en un accidente minero es que ocurre donde las personas están trabajando. Y por tanto las posibilidades de encontrar sobrevivientes son bajas, son muy bajas. Mueren personas en la minería en todo el mundo, todos los años. Entonces no es fácil. Aquí ocurrió algo muy particular, que lo supimos después. Cuando estábamos en esos primeros días no sabíamos nada. El accidente ocurrió en una zona completamente distinta donde los mineros estaban trabajando. Ellos estaban trabajando en el nivel 700, es decir, a 700 metros de profundidad, en el ala sur, y el accidente ocurrió entre 300 y 400 metros de profundidad. Y algunos de ellos ni siquiera se enteraron. Algunos sintieron el efecto émbolo del aire comprimido al derrumbarse esta roca que cayó, y otros sintieron algo de ruido, y otros ni siquiera sintieron nada, porque estaban lejos de donde ocurrió el accidente, cosa que nosotros no sabíamos en la superficie. Claro. Lo normal, como digo, es que el accidente ocurre donde la gente está. Y eso es lo que nos hacía presagiar que las posibilidades eran muy, muy bajas. Sí, lo lógico era pensar que estaban sepultados y que evidentemente era un resultado mucho más trágico que esta historia, que es finalmente la que se puede contar 15 años después. Y de todas las posibilidades de contar esta historia de Lawrence Goldborn, pensando que ya tuvimos película de Hollywood, donde fue interpretada por Rodrigo Santoro, no sé si se acuerdan. Además, no. Igualito a mí. Igualito. Mide 10 centímetros más, pesa 10 kilos menos y tiene 10 años menos, pero salvo eso... Yo imagino que te pasaron, paréntesis, me imagino que te pasaron muchas cosas viendo esa película, pero ¿qué te pasó con eso, por ejemplo, cuando viste esa interpretación tuya en pantalla? Mira, yo conocí a Rodrigo Santoro cuando vino acá, y la verdad que una bellísima persona, y después quedamos conectados, y él me llamaba cuando estaba filmando. Él estaba muy interesado en saber qué sentía yo en distintos momentos de la historia. Entonces me llamaba y decía: mira, estoy filmando esto, ministro. Claro, brasilero, sí. Estoy filmando esto, y ¿qué sentías tú en ese minuto? Y conversábamos de eso. La verdad que verse interpretado es como una cosa muy rara, pero realmente no soy yo. La historia es una historia hollywoodense. Sí. No representa la realidad, no es un documental, no es lo que efectivamente pasó. Refleja bastante la historia en sí, pero los personajes en sí mismos están cambiados. Ahí la película me otorga a mí méritos que yo no tuve, y
y efectivamente, claro, representa a algunos mineros con también capacidades y con talentos que tal vez no tienen y con defectos que tal vez no tienen, ¿te fijas? Entonces, porque, bueno, se trata de una historia que sea dramática y que capture a la gente. Claro. Y la historia yo la encuentro buena, la película me gusta, está bien hecha, está muy bien actuada. Y tiene actores y actrices increíbles como Juliette Binoche, Mario Banderas, Rodrigo Santoro, Katy del Castillo, etcétera. Por lo tanto, es una película bien interesante, pero no representa, es una película de Hollywood. Bueno, se hacen las concesiones, digamos, como del cine para que esta historia sea conocida globalmente, más allá de que en su momento también fue una noticia mundial que fue seguida con enorme atención. Pero quería conectarla con esta pregunta, porque de todas las posibilidades de contar esta historia, considerando que la ha contado el periodismo, la ha contado el cine, también se han hecho libros e investigaciones sobre el tema, ¿por qué se convierte en un cuento pensado en niños? Exactamente por lo que hoy día está ocurriendo. Han pasado 15 años. En realidad la historia te la voy a contar cómo nació. Yo estaba en la playa. O sea, a mí siempre me decían escribe un libro, escribe tu libro. Seguro que sí. Mucha gente se acercó. Yo decía, ¿para qué escribir un libro si ya se han escrito varios? ¿Qué más voy a contar desde mi perspectiva? ¿Qué le interesa lo que yo viví si yo no soy nadie? Da lo mismo. Pero se acerca un niño con un papá, como de 8 años, y me dice, oiga, usted es de los 33. Y yo digo, sí, claro. Y el papá me empieza a contar que su hijo no había nacido en ese minuto. Esto pasó hace como 3 años atrás. No había nacido y que él le había contado la historia y que le había fascinado y quería saber más. Y estuvimos conversando un ratito ahí. Y cuando terminamos de eso, mi señora Carolina me dice, ¿y por qué no escribes un cuento para niños con la historia? ¿Por qué esta historia se está perdiendo? En la mente del colectivo, los jóvenes hoy día de 20 años no conocen esta historia y los niños no la conocen. ¿Cómo podemos hacer que algo que nos hizo sentir tan orgullosos, que fue realmente extraordinario, donde fuimos campeones mundiales, porque de verdad en esto fuimos conocidos en el mundo entero, no se pierda en la memoria colectiva del país? Y entonces ahí pensábamos y empezamos a ganar esta idea, y hacer un cuento para niños nos permite llegar a eso. Pero tenía que ser un cuento que tuviera al menos 2 características. Primero, que no fuese politizado, y segundo, que no fuese personalizado, porque yo no quería escribir una oda ni a una persona, ni a un ministro, ni a un presidente, ni a un minero. Yo quería escribir la historia del país que se unió para salvar a estos mineros y del dolor de las familias que sufrieron y vivieron esos 70 días de angustia. Y entonces la forma de diseñarlo fue pensando la historia desde la perspectiva de una niña, también ficticia, porque no es una historia real, que en ese momento tenía 10, 12 años y cuyo papá queda atrapado en la mina San José. Y que ahora, 15 años después, o 20 años después, le está contando su historia a su propia hija, la historia del abuelo y 32 compañeros que quedaron atrapados en la mina. Se hace cargo del tiempo pasado a propósito de esta intención de preservar la historia, o más bien de trasladarla, ¿no? De que generaciones nuevas se enteren, que esa imagen es muy potente, porque ese niño pequeño que te reconoce en la playa lo hace porque tengan visto algún video de archivo. Exacto. Le gustó la historia. El papá le dijo probablemente, el papá le dijo, mira, ahí está el ministro Goldman de la historia que te conté, y se acercó a conversar conmigo. Pero justamente la idea es que esto en las mentes de nuestros hijos y nietos perdure y se traspase en otras generaciones. Porque, mira, ya no está con nosotros el presidente Piñera, ya no está con nosotros Mario Gómez, uno de los 33 mineros, ya no está con nosotros Juan González, el primer rescatista que bajó y que él fue el último en subir, y no está con nosotros Miguel Ford, que trabajaba en el rescate, y así vamos a ir pasando todos nosotros. Y está bien, es la historia, es la ley de la vida, pero lo que debe preservarse, en mi opinión, es esta historia país. Porque lo que hicimos como nación, la unión que existió, el trabajo real en equipo que hubo, eso es lo que hay que rescatar. Y esta historia pretende eso, de enseñarle a los niños que el esfuerzo, el tesón, la solidaridad son valores importantes que tenemos como nación y que nos sentimos orgullosos como chilenos de lo que hicimos. Estamos conversando con el ex ministro de Minería y autor del libro Esperanza, Lawrence Goldburn. Esta historia del rescate de los 33 mineros de la mina San José, transformada en un cuento infantil, bellamente ilustrado además, con esta perspectiva de niña que traspasa la historia y que en la adultez. Y pensaba en las otras maneras de preservar esta historia, de preservar este rescate. El famoso papelito, ¿no? Del que mañana se cumplen los 15 años, sé que está en un museo. Está en el Museo de Copiapó. El Museo de Copiapó. Un museo que tiene muy poco presupuesto, y en la mina San José hay un museo que se hizo, que hay unos infogramas que muestran todo lo que ocurrió, te puedes parar ahí, ver la mina completa, pero se está deteriorando rápidamente, está en medio del desierto, se está deteriorando
no le pasan un peso. Lo mantiene Jorge Galleguillo, uno de los mineros rescatados. Él va ahí 3-4 días a la semana cuando van turistas y él les cuenta la historia y les explica. Yo creo que como país debiésemos hacer algo, ¿te fijas? Respecto a eso. Debiéramos ser capaces de preservar algo tan importante como fue nuestra historia. Y te insisto, esto más allá de las personas vamos a avanzar, pero esta historia debiera estar junto con nuestros orgullos nacionales. Nos sentimos orgullosos, yo por lo menos, del combate naval de Iquique, la Torre del Morro de Arica, etcétera, pero también de la Cecilia Boloco, que fue Miss Universo, claro, de las 2 Copas América, el 3er lugar de la Copa del Mundo. Pero también me siento muy orgulloso de lo que hicimos como país entre agosto y octubre del año 2010. Bueno, sí, la perspectiva del tiempo, estos 15 años, que insisto, que me parece increíble lo rápido que pasaron, nos permite también quedarnos con los elementos luminosos de esa historia, rescatar el esfuerzo de lo colectivo, que es lo que tú además quieres poner por delante. De hecho, también quiero destacar esto, ¿no? Que el libro tiene esta cosa muy linda que no debe haber sido fácil además de recopilar, que es la información de todas y cada una de las personas involucradas en la operación de rescate. Exacto. Como no tiene personaje ni tiene nadie reconocible, yo dije, al final conté la historia como ocurrió, en 5 líneas, y luego dije, esto fue el trabajo de cientos de personas. Y acá va la lista alfabética, sin cargos, de quienes participaron en este rescate. Y le escribí a las compañías que participaron en distintas cosas en el rescate, desde sondajistas, compañías mineras, las compañías de alimentación, etcétera. Y les pedí que me mandaran el listado de las personas que trabajaron ahí. Algunos me llegaron, otros no me contestaron, otras me llegaron incluso después que el libro estaba impreso. Típico del chileno. Claro. Yo Entonces, también estuve, chuta. Claro, pero ya era un poco tarde y con eso les pido excusas a quienes estuvieron y no están en este listado, pero al menos hay más de 600 nombres de personas que trabajaron ahí. Y el listado está en orden alfabético porque no queremos destacar particularmente a nadie. Hice una pequeña concesión que el listado parte con el presidente Sebastián Piñera, porque creo que, y la primera dama Cecilia Morel, porque creo que ellos tienen un rol especial, pero los demás estamos todos en el alfabético, incluyéndome. Bueno, a propósito de esta iniciativa, que lo que hablábamos recién, de cómo esta historia podría preservarse mejor en la forma de un museo, en la forma de hacerse cargo del lugar físico donde ocurrió esta historia, y la importancia de la colaboración público-privada. Si la colaboración público-privada logró una gesta heroica como la que estamos recordando ahora 15 años después, también uno entiende que puede generar estas instancias donde algo que efectivamente es un orgullo nacional, que es algo que queremos recordar, quede, permanezca. Sí, el mejor museo que hay respecto a esta historia está en Santa Cruz. Es el museo que desarrolló Cardón, que tiene un museo extraordinario en Santa Cruz. Tiene desde autos antiguos, minerales, maquinaria, joyas. Es un museo muy, muy bien logrado, pero en particular tiene un pabellón de los 33. Y ahí tiene una reproducción de la cápsula, tiene los videos, los papeles que mandaron. Yo le doné la ropa que usé en esa cosa, está todo ahí para preservar esta historia. Ese museo realmente vale la pena visitarlo, los que tengan la oportunidad de viajar a Santa Cruz, está aquí a 2 horas de Santiago, es un paseo muy bonito y es un museo realmente interesante de conocer. Bueno, ha pasado también con esta linda oportunidad de este libro, tenerlo de vuelta en los medios, hartas entrevistas, conversaciones, hace muy poquito lamentablemente con la tragedia del teniente también, porque fue llamado al Consejo Internacional de Apoyo. Seguramente le preguntan en año electoral, aprovechando todas estas visitas a medios, bueno, ¿y cómo estamos con los comandos, con las preferencias? Ha dicho que en realidad no me llamen, no estoy muy disponible. No me queda tan claro por qué, Lorenzo. Porque mira, yo siempre estuve en el sector privado, yo empecé trabajando como analista, luego jefe de sección, luego subgerente, gerente general, director, presidente de directorio. He hecho toda la carrera ejecutiva en compañías grandes, etcétera. Me ha ido muy bien, gracias a Dios. Pero la cosa más difícil que he hecho en mi vida no son esos cargos ejecutivos o esos cargos que he desempeñado, es la tarea de político. La tarea de político es tremendamente difícil. Y tengo ciertas habilidades para eso, pero tengo otras que no, hay otras que carezco, digamos. Y desde el punto de vista personal estuve 4 años en eso, creo haber hecho una pequeña contribución al país, y hoy día creo que es tiempo de otras personas, de generaciones más jóvenes, de personas que tienen las ganas, el esfuerzo de contribuir a hacer nuestro país más grande. Y prefiero estar en una posición secundaria. Tengo grandes amigos con los cuales converso, doy alguna opinión de vez en cuando, tienen la mala idea de preguntarme o qué sé yo. Pero estar en primera línea en política activa es algo que no me motiva, no es lo que yo quiero hacer y no es, creo, lo que tampoco corresponde a estas alturas. Para estar en política hay que tener un pequeño toque mesiánico. La frase no es mía, te lo he entrevistado, lo dijo en otro lado también, pero me encantó porque no sé, también esta manera a lo mejor en que
pensando que venías desde el mundo privado, ¿cierto? Un outsider primero y entiende la política en esa forma, viste también las formas, las actitudes, lo que genera el carácter político. Efectivamente, lo digo sin un sentido peyorativo. Lo que pasa es que mucho se dice que para estar en política hay que tener un cuero duro, un cuero de chancho, dicen, ¿no es cierto? Es que ese cuero de chancho nace de ese sentimiento o esa idea de que en realidad yo tengo que estar aquí. El universo, Dios o quien sea que tú creas, me pide y me exige que yo esté en esta tarea porque es importante para el país. Ese es el toque de mesianismo en el buen sentido de la palabra, de estar convencido que tú estás haciendo algo más relevante que tú mismo, que algo que trascienda a tu persona. Y eso es lo que te permite el cuero chancho y lo que te permite una serie de cosas que son necesarias en política. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto. Cuando yo fui precandidato presidencial, ocurrieron muchas cosas, da lo mismo pero en ese minuto hubo dudas de mantenerme de candidato, porque algunos, como pasa hoy día, un verdadero político dice, perdónenme, aquí soy yo sigo y sigo hasta la muerte. ¿Qué hace un político amateur como yo? Dice, bueno, si no quieren apoyarme, no hay problema, yo voy para la casa. Claro. Eso no lo hace un político de verdad. Entonces, hay que tener esa sangre, esa conciencia, esa noción de que estás haciendo algo que tienes que hacer. Sí. Porque, como te digo, el universo, Dios o quien sea, te lo está exigiendo. Bueno, interesante además retrotraerse a eso, porque claro, la memoria es frágil, pero sí, fue una oportunidad donde tuvo que ser testeada esa madera política y entender también para qué está uno y para qué no. Lo importante también, que lo que además nos convocó en esta conversación, es que esta historia convertida en un cuento está para ser disfrutada por generaciones nuevas. ¿Dónde se encuentra este libro? Este libro se encuentra en la mayoría de las librerías de cadena, Antártica, Feria del Libro, etcétera, y en www.cuentoesperanza.cl. También lo pueden conseguir ahí por vía virtual. Pero yo espero que esté mucho tiempo en todas las librerías, ojalá. Sí, bueno, y tiene un QR también para convertirlo en audiolibro. Estábamos escuchándolo antes de la entrevista porque me pareció extraordinario también la posibilidad de que sea más inclusivo. Incluso. Tiene un QR y vamos a ir poniendo ahí algunas sorpresas. Tú puedes ahí imprimir algunas de las imágenes para que los niños la coloreen, y dibujen, etcétera. Y también lo puedes escuchar y por lo tanto se lo puedes poner a tu nieto o a tu hijo y dejarlo que lo cuente en forma más actuada. Mi sobrina Camila, que es extraordinaria, lo cuenta muy lindo. La voz. Ella pone la voz, efectivamente. Buenísimo. La adoro y ella se prestó para grabar el audiolibro. Un placer tener esta conversación contigo, Lawrence Goldborn, exministro de Minería, autor del libro Esperanza, junto al ilustrador Gabriel Lyon, el cuento infantil que lleva también a este formato el rescate de los 33 mineros de San José. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Terminamos acá.